bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Vamos a continuar con nuestro tercer sacrificio, que es la ofrenda por el pecado. Estamos en capítulo 4 de nuestros libros, la ofrenda por el pecado, página 46. Aquí empieza el capítulo 4 de Levítico. En tres diferentes porciones de Levítico se encuentra la ofrenda por el pecado. Anoten por favor lo que estoy por decirle. Pecados cometidos involuntariamente, cosas que no quisimos hacer. En Levítico capítulo 4 versículo 1, esto está escrito ahí en el título de su capítulo, también en el capítulo 5 versículo 13 y el capítulo 6 versículo 24 al 30. ¿Okay? Dios no mora en la inmundicia. Dios no mora en la inmundicia moral, tampoco en la inmundicia espiritual. Por lo tanto, Dios fija trámites para la limpieza del pecado. Muy bien, para Dios, pecado no es solo lo que cometes, sino el estilo de vida que vives. El pecado no es solo una infracción que cometes, sino también se convierte en una contaminación de cuando tu estilo de vida brota a otras personas a tu alrededor. Ahora, en este entonces, en los momentos prácticos de Israel, Dios lo observaba como algo temporal. Se pasan 2 semanas, ya se te va la culpa, te reconcilias con Dios, llevas tu sacrificio, se te acabó la culpa y listo. Pues ahora está peor, porque Dios no lo mira solamente en forma carnal, forma física. Ahora está peor, porque cuando Dios te analiza, Dios entonces te está viendo sucio. Está triste la cosa, ¿no? Que Dios voltea a vernos y que nos vea espiritualmente sucios. No significa que perdiste la salvación, no, sino la manera como el rabínico judío lo explicaría. Él diría, por ejemplo, caes en estiércol, caes en popó. ¿Verdad que vas a andar medio sucio y medio espantoso por un rato? ¿Apestoso por un rato? Espiritualmente es lo mismo. El pecado te ensucia. Y todo lo que tú toques, todo lo que tú roces, vas a tocar con ese olor, con ese que andas hediondo, ¿sí? Tu influencia de pecado ensucia a tu alrededor. Temporalmente, ¿verdad? Así es como Dios observaba este pecado. Ahora, en origen dice aquí que el término hebreo es chatá. Diccionario Strong lo define como una ofensa. Ya ustedes han definido lo que es pecado en sus iglesias, lo han predicado de mil maneras, fallar al blanco, etcétera. La psicología del pecado, el pecado funciona a través de dardos vienen, los demonios te observan. Ya todos ustedes saben todos estos conceptos, lo han predicado 1000 veces en sus iglesias. Viene el enemigo te observa a través de un largo periodo de observación. Los demonios te observan después de que ven tu debilidad, te lanzan los dardos, influyen sobre ti, te meten una reseña para que la cual empieces a sentir placer en tu cuerpo y tú actúas, reaccionas de acuerdo a ese placer y cometes un pecado. Esa es la psicología del pecado. Pero el énfasis aquí queda no en el pecado, sino en la persona que peca, no en el acto pecaminoso. ¿Quién es el pecador? El sacerdote, la comunidad de Israel, el líder del pueblo. ¿Ok? ¿Han escuchado ustedes del término huestes? ¿Sí? Huestes son grupos de demonios que entran corporativamente a un grupo en nuestra sociedad y te hacen pecar corporativamente bajo lo que todo un grupo quiere realizar: idolatría, inmoralidad, hechicería, adicciones, etc. Por ejemplo, hay huestes dedicadas a la ciudad de San Francisco, y que esas huestes se llaman homosexualidad. Hay huestes dedicadas a la ciudad de Nueva York, y esas se llaman huestes de mafia, de donde se corren las mafias de todo el mundo, ¿verdad? Hay una hueste horrible en mi país que se llama la Santa Muerte. ¡Qué casualidad que se están matando los carteles
con el mismo Dios que deciden adorar. ¡Qué casualidad! No da de casualidad. Lo que deciden adorar es con lo que les paga. ¿Sí? Adoran la muerte, por eso se van a matar. Tantos carteles. Bueno, entonces, ¿quién es el pecador? El sacerdote, la comunidad en general, el líder del pueblo, el miembro de la comunidad, el adorador. Aquí Dios culpa a cierta persona o a cierto grupo en específico. Se requiere un sacrificio personalizado, página 48, según la posición de la persona, la forma en que fuiste atraído a pecar. ¿Por qué? Porque Dios entiende que cada quien procesó su propio pecado. Y por eso se te requiere que confieses tu pecado en todo el fulgor de su trámite. Oh, come on, are you serious? ¿Quieres que diga hasta cómo caí en tentación? Sí, no porque Dios lo quiera saber, ya lo sabe. ¿Qué está haciendo? Forzándote a entrar en una introspección, ¿sí? En una inspección personal, para que tú comprendas tu trámite que tú mismo procesaste para caer en tu propia debilidad y poder efectuar tu propio pecado. Entonces a Dios le rindes algo que se llama, palabras que ustedes están muy familiarizadas, ok, y las predicamos tanto, pero esta es la definición original de lo que significa, y eso es la confesión de pecados. Confesar nuestros pecados es confesar cómo caíste ahí. Entonces, para poder tener una relación con Dios, Dios involucra a todos estos grupos que tienen influencia sociológica, como el sacerdote, el líder que está en autoridad sobre cierta tribu, el miembro de la iglesia que es líder de su familia, el adorador que viene con el animal para que se le perdone, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que están en gobierno jurídico dentro del pueblo de Israel. Y Dios dice, todos son pecadores. Pueden ser pecados cometidos involuntariamente, pero caen de todos modos bajo el fracaso humano. Porque si cometimos pecados aún sin intención, entonces sí somos un fracaso. Definitivamente somos un fracaso, porque estamos hasta cometiendo pecados y ni sabemos que estamos cometiéndolos, entonces somos un fracaso total. Expiación por el sacerdote, el cual debería ser un mediador entre Dios y el hombre. ¿Ok? No peca solo. Al pecar trae culpa. Al pecar el sacerdote traspasa su pecado al pueblo. Ah, caray, ¿nosotros qué hicimos? ¿Sí? Traspasa su pecado al pueblo, porque el sacerdote es representativo de la humanidad. Representativo de Adán. Muy bien. El animal, la identificación con el animal, página 49. El animal, anota por favor la siguiente nota, no está en tu libro. Macho o hembra. Soy un gran creedor del ministerio femenil. Mi esposa, mi madre, mi pastora, muchas personas en mi vida me han convencido que tienen la misma capacidad o más capacidad que los hombres. El hombre que decide atacar un ministerio femenil es porque anda queriendo calificar, no entiendo por qué quieren calificar el servicio de las mujeres, al buscar ejemplos bíblicos de gran renombre. Si vamos a la ofrenda por el pecado, Dios permitía que se pudiera presentar un animal hecho o hembra, macho o hembra. Eso en sí ya nos deja saber que Dios nos está permitiendo, al ser femenino, presentarle adoración a Jehová. Y esa adoración puede representar más para el Creador, ¿sí?
que el machismo de masculinidad exagerada, del machote que no quiere que la mujer funcione en el ministerio. Jesús mismo le llamó a una mujer perra para probarla a ella. Y esa mujer le dijo, cuando le dijo, es que el pan es para los hijos de la casa de Israel, no es para los perrillos, no es para los perrillos que andan ahí rondando alrededor de la casa. Jesús no le dijo eso, Jesús le llamó perra. Jesús la llamó perra. Y ella le dijo, no hay problema, it's okay, no hay problema, it's okay. Déjale el pan es para tus hijos. Yo me conformo con las migajas que se caen debajo de la mesa. La misma unción que está en la migaja es la misma unción que está en el pan. El mismo poder que está en la migaja es el mismo poder que está en el pan. La misma autoridad que está en la migaja es la misma autoridad que está en el pan. Yo he visto cómo tus hijos tratan el pan da a todos los hijos. Yo he visto cómo tus hijos llegan tarde al culto. Yo he visto cómo tus hijos se critican entre ellos mismos. Yo he visto cómo tus hijos se dividen entre ellos mismos. Yo he visto cómo tus hijos. Así que dejan el pan a tus hijos, todo lo que yo he visto como tus hijos. Sorprendió a Jesús la respuesta de esta mujer. ¿Sí? Jesús le llamó perra, pero ella se defendió. Se defendió a hacerlo, no, es okay. Yo he visto cómo tus hijos tratan el pan que les tiene tus hijos de la casa de Israel. Yo he visto cómo ellos se destruyen entre ellos mismos. Así que dale a tus hijos su pan, consiéntelos todo lo que quieran. Yo con la migaja, con eso me aliviano. Increíble cómo prácticamente demandó el derecho de las palabras que Jesús lanzó, como ella demandó el beneficio. Ok, los perrillos comen las migajas, yo quiero las migajas, lo que sea, pero se demandó de las mismas palabras de Jesús ese derecho. Sí, exactamente, asombroso. Sí. El punto que estoy queriendo hacer aquí es, ¿por qué? No entiendo por qué queremos calificar el servicio de la mujer, buscando grandes renombres en la Biblia, cuando aquí no se nos está diciendo que la ofrenda por el pecado, puede ser un animal, macho o hembra, y Dios estaría recibiendo una adoración verdadera. Es como que Dios le da una patada a todos estos machistas y les dice, me rinde más el sacrificio de mi hija, que está trayéndome su ofrenda por el pecado, siendo hembra, que tu machismo ridículo y absurdo. Bueno, simplemente quería hacer esa observación ahí, que en esta ofrenda se puede presentar animal macho o hembra. ¿Qué sientes tú cuando a un animalito le pegan? Cuando ves que a un animalito está siendo abusado. Algunos son sadistas, algunos se van hasta el punto del sadismo y no sienten nada, ¿verdad? Algunos sienten lástima. ¿Qué sientes tú? ¿Te conmueve? ¿Qué sientes tú cuando a un animal lo matan? ¿Te conmueve? A Dios lo conmueve también. A Dios lo conmueve. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. La escena de sangre de un animal toca el corazón de Dios. La muerte de los animales tampoco estaba incluida en el plan original de la creación de Dios. Dios nunca quiso derramar sangre, ni de animal. La ofrenda por el pecado, es el único sacrificio en esta serie de ofrendas en la cual parte de la sangre fue llevada a la tienda de reunión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando era rociada la sangre del animal, era rociada frente a la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. A los cuernos del altar del incienso aromático. Y eso está en el lugar santo. Ya no estamos rociando sangre en el patio, para afuera. Ya vemos aquí que se está rociando sangre mucho más cercano del lugar santísimo. Ya te estás acercando a la vista de Dios. El énfasis en esta ofrenda por el pecado recae en el ministerio, la responsabilidad de cada quien. Por eso se le juzga al político por su buen desempeño,
al padre del hogar por su buen desempeño. Y tú dices, pero hay hay errores que yo voy a cometer, que ni sé que estoy pecando. Y Dios dice, pues sí, pero de todos modos te lo reconozco como pecado. Que el énfasis recae en el ministerio de cada quien, en especial en la excelencia del ministerio del sacerdote. Dijimos, ofrenda por el pecado es no voluntaria. Dios observa la calidad del trabajo ministerial del sacerdote. Dios observa tu pudor, tu excelencia. ¿Disfrutas hacerlo o nada más lo estás haciendo por un reconocimiento? ¿Te desvelas apasionadamente por tu servicio, el servicio que tú le quieres dar a Jehová? ¿O solo lo haces por recibir aplausos? ¿Te desvelas apasionadamente o solo quieres la gloria y los reconocimientos sin sacrificarte? Puedes pecar no intencionalmente, pero la calidad de tu excelencia en tu servicio a Dios será juzgada. Y de ahí en adelante cargará también a aquellos lo cuales Él delega a tus manos. No se le juzgaba solo al sacerdote, página 51. Dios cargaba al pueblo con el rendimiento del sacerdote. Dios cargaba al pueblo con la productividad, con la entrega, con el nivel de sacrificio del sacerdote. Tú te preguntarías, caray, ¿y por qué unos la llevan por otros? Esta es la respuesta. Cristo pudiera decir lo mismo, hasta quejarse. ¿Ya estás viendo a Cristo en el sacrificio, en la ofrenda por los pecados? Dios nos juzgó a nosotros en acuerdo a la excelencia de Jesucristo. Dios nos juzgó a nosotros en acuerdo al rendimiento, a la entrega del gran sumo sacerdote. Vamos a ver ahora algunos de los órganos. La grasa y los riñones del toro fueron las únicas partes que se quemaron sobre el altar, pero no se comían, ¿ok? No se comían. El proceso del toro está ahí donde dice la ofrenda por el pecado, no debía comerse. Levítico 11 y 12 nos dice, pero la piel del toro y toda su carne, así como la cabeza y las piernas y las partes internas y los despojos, es decir, todo el resto del toro, debía sacarlo fuera del campamento. ¿Qué acabo de decir? Debía sacarlo fuera del campamento a un lugar ceremonialmente limpio. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver el proceso del macho cabrío, más abajo, donde dice en el capítulo 16, 27. ¿Sí lo ves? El becerro y macho cabrío para las ofrendas por el pecado, cuya sangre fue llevada al lugar santísimo para hacer expiación, deberán llevarse ¿dónde? Fuera del campamento. Y luego ya explica sus pieles, sus carnes, sus despojos serán quemados, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué deberían ser llevados fuera? No lo explica el libro de Hebreos. Más abajo, última oración. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y luego ya te invita a ti. Antes de invitarte a ti, quiero explicarte qué significa todo lo demás. La ejecución de Jesús se realizó en las afueras de Jerusalén. ¿Ya? Anótalo. Juan capítulo 19, versículos 17 al 20. Juan 19, 17 al 20. Esta página 51, donde te está explicando el proceso del toro y donde te está explicando el proceso del macho cabrío, tienen similitud en que deben llevarse fuera del campamento y debe de llevarse a un lugar limpio. Ese lugar es el pueblo. El lugar es el pueblo que requería limpieza. El lugar limpio es un lugar. El lugar limpio es el pueblo.
El Gólgota, donde Jesucristo fue crucificado, está exactamente a 1,5 millas lineal, en el linear mile, lineal, en 1,5 millas de los muros de la salida de Jerusalén. Está Jerusalén y está a 1,5 millas el Gólgota, donde Jesús fue sacrificado. A medio camino ya no aguantó la cruz, cargándola a donde él tenía que ser crucificado, de su vida. ¿Todos conmigo? De su vida. No pudo cargar más la cruz. Y llega un hombre que iba pasando por ahí de repente y le dijo, pues yo le ayudo a cargar la cruz. Te pregunto, ¿quién es ese hombre? Sí, eres tú. El hombre que le ayudó a Jesucristo a cargar la cruz de allí en delante está representándote a ti. Seguimos leyendo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Es una invitación a ser nosotros partícipes de su sacrificio, de su crucifixión, de su vituperio. Y cuando dice la sangre, la carne, cabeza, piernas, partes internas, los despojos, el cuerpo de Cristo fue mutilado. El cuerpo de Cristo fue completamente destrozado. Del toro habla de todas esas partes, y del macho cabrío habla de todas esas partes mutiladas, dando un representativo que a ti también te sucedería lo mismo. ¿Por qué afuera de la ciudad? ¿Por qué la mención de afuera de la ciudad? A un lugar limpio. Fue el cuerpo de Cristo lo que sacrificaron, su parte carnal, la parte más propensa al pecado. Aunque Él nunca pecó, pero nosotros sí. Por lo tanto, nuestra naturaleza pecaminosa no tiene lugar cerca de Dios. No tiene lugar nuestra parte pecaminosa. Así que vas a tener que retirar tu cuerpo para santificación, para consagración, fuera de la puerta de la ciudad. Nuestra naturaleza pecaminosa no tiene lugar en nuestra comunión con Dios. Por eso vas a hacer lo posible para que otros no sean culpados por ti. Culpa colectiva, equivale la culpa personal. Dios sí es muy conocido por culparte a ti junto con todas las otras personas a tu alrededor que te va a delegar en tus manos. Sí rendirás cuentas de aquellas almas que Dios puso en tus manos para ser un líder para ellos. Así como la culpa de Adán. ¿Por qué Dios hace estas culpas colectivas? Pues por la misma razón que todos queremos también colgarnos del sacrificio de Jesús y decir, no, ahí sí me conviene, ahí sí todos juntos, ahí Él sufrió, ahí sí ya nos colgamos todos. La culpa de Adán fue la culpa de todos, pero la justicia de Jesús logró la justificación de todos. Por eso en esta ofrenda por el pecado, Dios tiene la característica de hacer culpas colectivas. Muy bien. Página 54 empieza a hablar un poquito sobre los pecados en los líderes o los gobernantes. Alguien que está en autoridad, algún rey, algún líder, personas que están en autoridad sobre los demás. Páginas 54 y 55, se los voy a resumir. Nos dice que quizás no estás cometiendo pecados intencionales, pero solo en el hecho que estás
encubriendo lo que alguien más hizo, se te culpa por no sacarlo a la luz. Ejemplo, los políticos en nuestros países. Ponen al primo del cuñado, del hermano, del compadre, del sobrino, del primo, a ser profesor sobre cierta plaza en la escuela y el fulano no sabe ni el alfabeto. Y lo ponen a dar clases en cierta escuela y le vende la plaza o le regala la plaza o le hereda de la posición solo porque es dueño de cierto trabajo. ¿Ok? Y sabemos que lo único que va a hacer con nuestra sociedad es dañarla más en vez de perfeccionarla. Ese es el resultado de una innata interna contaminación humana. No quisiste pecar. No son pecados intencionales. Quizás lo hiciste por favoritismo, quizás lo hiciste por amor altruista, pensando que estabas haciendo el bien, quizás por ver el bienestar de alguien cercano a nosotros. Pero dice la palabra de Dios, pero el hombre que es descendiente de Adán se vuelve culpable. Estoy en página 55, el segundo párrafo ahí abajo, después de Marcos 9:48. Que es descendiente de Adán, se vuelve culpable cuando escucha a alguien pronunciar un juramento, o incluso cuando escucha que se pronunció una maldición en su ausencia. Dice Levítico 5:1, si una persona peca pero no habla cuando escucha una carga pública para testificar sobre algo que ha visto o aprendido, será considerado responsable. La Reina Valera lo dice en otros términos: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Simplemente por no hablar. Ah, caray, tengo que aventar a mi primo al tambo. ¿A la cárcel? Sí. Sí. ¿A cuál es el punto que estoy queriendo llegar como sacerdocio? El alcahuete se hace cómplice, de acuerdo a Dios. Hijo, estoy tratando con él, estoy lidiando con él, pero tu alcahuetería me estorbas, me estorbas. O te quitas o te quito. Y Dios te carga con el pecado. Líderes de gobierno, su tendencia a favoritismo, burocracia. Página 56 empieza a hablar sobre juramentos que nosotros hacemos. Nos hace pecar. No necesariamente juramentos a Dios, sino juramentos entre el mismo pueblo también. Es como que Dios está asegurando que cumplieran sus promesas. ¿Sí? Está hablando aquí Isaías, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Esos labios inmundos a lo que se está refiriendo Isaías, ¿ok?, es de que no se tiene conciencia de lo que se está confesando, de lo que se está diciendo. Por eso el pueblo de Israel es tan cuidadoso con las promesas que se hacen uno con el otro. La solución, página 57, confesión de pecado. Se debe de confesar de qué manera ha pecado, porque así estás dándote a ti mismo una explicación paso a paso cómo procesaste tu pecado. No para que Dios lo sepa, sino para recapacitar cómo procesaste tu propio pecado. Una introspección. Si el adorador es muy pobre, estoy en página 57, en el caso de que sea tan pobre que no pueda pagar 2 palomas o 2 pichones, traerá como ofrenda por su pecado 1/10 parte de una efa de flor de harina, como ofrenda por el pecado, y el resto de la ofrenda pertenecerá al sacerdote. Esta parte representa a Cristo como alimento para Dios y para el hombre. Tipifica a Cristo en su humanidad. Anota por favor que es 1/10 parte de una efa de flor de harina. La 10ª parte de una efa de flor de harina es 1 kilogramo, 8 tazas.
Algunos que saben hacer pasteles o que cocinan, sabes que 8 tazas hace una torta bien grandota. 8 cups. El más pobre, 8 tazas de harina, 1 kilogramo. 1 kilogramo es bastante. 1 kilogramo es en harina, que pesa tan suavecito, ¿ok? Pesa bastante, es la medida. La razón por qué estamos hablando en efas, solo para tener en nuestras notas, es porque recuerda que estamos hablando de zona desértica. Es una medida de áridos para granos. Así que tenía que existir procesos de preservación. La efa de flor de harina era un proceso disecado, podamos decir. Por ejemplo, las culturas orientales, en Arabia, India, etcétera, la razón por qué tienen tanta especie es porque agarran todo lo que nosotros tenemos en lo natural y lo mandan a hacer en granos. Lo disecan y lo tienen en granos y así les dura años en las bodegas y pueden continuar utilizándolo. Nosotros no, nosotros agarramos el jalapeño y lo mordimos directamente, ¿verdad? Porque tenemos directamente las verduras. Ellos no, ellos quieren preservación. Pues esa es la razón para la efa. Y esta efa es una representación a Cristo como alimento para Dios y para el hombre. Tipifica a Cristo en su humanidad. La ofrenda por el pecado, página 58. La ofrenda por el pecado debe ser degollada delante de Dios en caso de que estás llevando a un animal. Y ese animal debe de tener carne de calidad. La ofrenda por el pecado debe ser degollada delante de Dios en el lugar donde se sacrifica el holocausto. Es santísimo. ¿Qué significa santísimo? Santísimo significa nadie lo ha tocado. Continúa y continuará consagrado. Algunos de ustedes han visto el término en las tiendas, kosher, K de Kiko, O-S-H-E-R, kosher. Kosher significa específicamente esto. La olla tiene ahí una marca, kosher. ¿Sí? Las tenazas, las cucharas, los elementos, las mantas, tiene kosher. ¿Sí? Las cosas que el judío utiliza y que están consagradas y que fueron fabricadas específicamente por manos judías. Tú puedes tocar el sartén en la tienda, no hay ningún problema. Tú agarras, lo levantas, lo observas, lo miras y todo lo pones de regreso. Eso no le quita lo consagrado. Pero te lo llevas a tu casa y haces un mole bien sabroso y luego regresas a la tienda y le dices, no me gustó, no me sirvió, se pegó todo el mole en la obra y se lo regresas, deja de ser kosher. Porque ya lo tocaron manos impías. Las tuyas, las mías. ¿Sí? Entonces, este es el inicio del concepto kosher, de tocar. Bajo esta ley del Antiguo Testamento, Dios juzgaba a toda la nación como contaminada por simplemente el roce de los alimentos. El animal no podía pasar por alguien que no había recibido ya el perdón o ya no lo podías ir a sacrificar. La prenda en la que se envolvía la carne, la prenda con la cual iban a involucrar la carne, una manta. Si esa manta ya tocaba algo que no estaba puro, ya estaba contaminada. Vivimos en un mundo donde la impureza, la impiedad es contagiosa. Esta es la enseñanza aquí que nos está queriendo hacer. La ofrenda del pecado, esta parte de la ofrenda nos está queriendo hacer ver. Es muy fácil contaminar el sacrificio, es muy fácil contaminar los elementos, es muy contagioso el pecado. Pero Jesús vino a santificarnos para que tu consagración tenga el mismo nivel de contagio sobre todo con lo cual tú entras en contacto. Jesús viene a que tengas el mismo efecto de esta contaminación, pero en limpieza, en influencia,
en incorrupción. Gente quiere estar contigo. Gente quiere seguirte como ministro. Gente ha estado buscándote y sentándose a tu mesa esperando palabras y que tú los nutras con algo. Gente ha estado viniendo a ti porque están, no te lo dicen, pero están desesperados de escuchar algo. Y no las críticas de que el predicador con qué corbata predicó y cuántos vieron a la iglesia, y si notaste, Juanita, cómo llegó al culto, y si notaste que el maestro no se puso corbata. No, nada de eso. Sino estamos hablando de que vienen a escuchar de ti palabras que los nutran. Respuestas de Jesús al pecado. Página 59. Una persona puede pecar de manera intencional o involuntaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Qué pasa si cometemos pecados sabiendo que estamos pecando, pero nos arrepentimos profundamente de lo que hemos hecho? ¿Qué pasa con los pecados que cometemos siendo cristianos? Los pecados que afligen nuestros corazones, pero no querer ofender a Dios. La diferencia está en el estado del corazón. El pecado intencional es algo voluntario, es algo sin arrepentimiento. El pecado involuntario ya va en contra del estilo de vida. Causa profundo dolor y prosigue a un arrepentimiento. Explico rápidamente Romanos capítulo 7, donde dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es un texto que normalmente hemos tenido en incertidumbre y no sabemos qué es lo que realmente quiere decir. Vamos a explicarlo un poquito. Lo que Pablo está haciendo en Romanos, todo Romanos capítulo 7, dímelo. Sí, antes de que dice, ¿cómo se puede llamar un pecado involuntario sin que pase el proceso de la psicología del pecado? Por ejemplo, hablando de lo que más común se está viviendo ahorita, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo. ¿Cómo puede ser un pecado involuntario un adulterio, un acto primero, por decirlo así, sin que pase esa psicología del pecado de lo pensé, lo decía y luego la acción? No, esos no van a ser los que me acabas de mencionar, definitivamente. Los que me acabas de mencionar definitivamente van a ser intencionales. Ok, ¿cómo es un pecado que no es intencional? Por ejemplo, alguien mató a alguien de accidente y cometió pecado de muerte. No, ya pecado, no. Ahí el pecado también ya tiene que ver. Ok, yo sé lo que estás queriendo saber, cómo es de que una persona está pecando sin realmente querer pecar, querer pecar realmente. Los ejemplos que diste están en erróneos, porque los ejemplos simplemente, ahí sí ya la persona quiso pecar. Fuiste a matar porque no es como que no quisiste matar, ok, pero sí entiendo lo que estás queriendo decir. Ahí te voy a decir la clave central ya para llegar al grano. Página 61, el penúltimo párrafo. Entonces, los pecados no intencionales son los pecados que odiamos. Ahí te va la respuesta. El espíritu te redarguye y empiezas a odiar ciertos actos. Por eso me encanta hacerle preguntas. Sí. Tú misma empiezas, escucha esta palabrota, a repugnar el acto pecaminoso. Normalmente sucede cuando te trae el espíritu a un despertar, que ese pecadito, por más, mira mi pluma, pequeñito que sea, me ha estado haciendo perderme de enormes bendiciones solo por complacerme por algo tan minúsculo. Miren esas dos puertas, ustedes dos, miren las dos. ¿De qué tamaño está esta plumita en comparación a esas puertas? Pequeñito, ¿verdad? No es ni el 1%. Pero si yo quiero cerrar esas dos puertas y le atravieso la pluma, ¿se van a poder cerrar? No. ¿En qué comparación está esta pluma comparado a las puertas? Casi nada. Este es el pecado de la persona que todavía sigue complaciéndose en ese pecado. Las dos puertas es el tamaño de la bendición que Dios tiene para ti. Pero nunca se van a poder cerrar las puertas mientras tengas algo tan chiquitito estorbándole ahí. Así que este despertar para aprender a odiar el pecado normalmente sucede cuando lo has pecado tú mismo, porque no puedes odiar pecados por los cuales todavía no has cursado. Y por eso Dios utiliza tu vida para sacar a personas de pecados por los cuales tú ya pasaste. Tengo que quitar esto de la grabación porque no
No, esto no lo tengo que quitar de la grabación. Múltiples veces me han pedido amigos que les compre armas para disparar, etcétera. El significado de un arma para mí no es el ir de cacería o matar un animal. El significado de un arma para mí, significado de una 3006 o una M16A1, M16A2, una M14, una AK-47, M40, M50, M60 o M90. Para mí es arrancarle la vida a un hombre. ¿Sí? Y para otros significa entretenimiento. Pero para mí un arma en mis manos es pecado. Para mí. Porque lo que yo hice con ellas, ¿sí? Y para ti puede ser que no lo sea. Pero yo solo puedo enseñarle a una persona que un arma, ¿qué bien puede tener dentro de tu casa? Es que con esta arma le voy a dar vida a las personas alrededor de mi comunidad. You can't give them life. Con eso no les das vida. Con eso Exacto. Así que yo sí soy alguien que puede ministrar a alguien porque pasé por allí. Y aunque era mi chamba, no era pecado. Pero porque ahora no es mi trabajo, sí me es pecado. Entonces, odio ese sonido, ese olor. Lo detesto porque pasé por ahí. Tu misma vivencia te permitirá poder reconocer algo que tú repugnas y algo que tú ves como mal. Regresamos. Sí contesté tu pregunta, ¿verdad? Romanos capítulo 7. Está diciendo Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo está explicando que conocer la ley no necesariamente te hará más santo. Pablo está hablándole a los romanos y diciéndoles, al contrario, aún te puede tentar a pecar aún más. Pablo está reconociendo su incapacidad natural de cumplir la ley y acepta públicamente su necesidad de Jesús, su necesidad de ser redimido del pecado considerado por Dios a través de Jesús. Todo el capítulo 7 de Romanos, Pablo está insistiendo que la ley es santa y buena, sí, en el sentido que revelará a todos los que intenten seguirla qué tan pecaminosos realmente son. La ley solo te va a poder reflejar qué tan pecaminoso estás. La ley nos confirma, por más buenas que sean tus intenciones de cumplir la ley, solo resaltará tu pecado. Y seguirás en necesidad de la liberación disponible solo en Jesucristo. Toda esa enseñanza es lo que Pablo está queriendo explicar en Romanos capítulo 7. Déjame hacer una pregunta. Dímelo. Que ahora mismo tu hijo vive contigo en tu casa y está con una muchacha viviendo en la casa. ¿Tú estás siendo cómplice de ese adulterio? Tú estás siendo cómplice mientras te hagas con que no sucedió nada y no lo saques y lo expreses como que tú ya tienes conocimiento de ello y recomiendas que cierta acción se lleve a cabo. Pero mientras vivan dentro de la casa, que yo exprese y yo estoy diciendo... Si tú estás expresando y tú ya, if you already voiced your opinion, si tú ya sacaste tu opinión a la luz y ellos saben cuál es tu postura en cuanto a ello, tú no estás viviendo en pecado. Tú estás expresándote abiertamente. Pero sería un pecado involuntario. Pecado involuntario, exactamente. Sí. El problema principal con el pecado y el creyente es que el creyente se voltea para el otro lado y aquí no sucedió nada. El síndrome del avestruz. El avestruz mete la cabeza en la arena y aquí no pasó nada. Página 61, ponlo por favor. En la martiología, el corazón renovado odia los pecados que comete. El corazón no regenerado escucha la ley de Dios, pero prefiere su propio pecado. El creyente corre hacia el Señor Jesús cuando cae en pecado. Sin embargo, la persona que se aferra a su pecado sin arrepentirse prefiere correr lejos de Dios y finalmente es condenada.
En la martiología, doctrina del pecado, a esta deserción se le clasifica como el síndrome de Adán, correr lejos de Dios en vez de hacia Dios. Ahí contesta tu pregunta. Sí. Al decir aquí no pasó nada, volteó para el otro lado, síndrome de Adán, te olvidas de esto. El libro de los Hebreos presenta una exhortación a aquellos que, a pesar de estar en la gracia, se aferran a su pecado. Es lo que dice el siguiente párrafo. Siguiente párrafo, página 61. ¿Ok? Se aferran a su pecado. Hebreos nos exhorta si acaso llega a existir alguna otra alternativa aparte de Jesús. Por eso están las preguntas ahí. ¿Podrían encontrar algún otro sacrificio para remisión de pecados si rechazan a Jesús? ¿Hay alguna otra opción si no tienen a Jesús? No. Al rechazar a Jesús no hay escapatoria del juicio de Dios. Ok, entonces aquí es lo que nos está resumiendo lo que el libro de los Hebreos nos quiere exhortar. Entonces los pecados no intencionales son los pecados que odiamos, pero también son los pecados que ni siquiera sabemos que hemos cometido. Como David oró pidiendo perdón aún por los pecados que ni sabía que había cometido. Mira, déjame explicarte lo siguiente, lo cual es una regla muy importante. Si ves a Levítico con una óptica reglamentaria, porque nos hemos metido en mucha ley. Si ves a Levítico con una óptica reglamentaria de leyes, rubros y rudimentos, vas a terminar más atado que libre, más amargado que alegre. Por lo tanto, no puedes estudiar Levítico solo por sus leyes. Levítico se tiene que estudiar como las sombras que no comprendemos y que nos son explicadas en el libro de los Hebreos. Por eso no nos metemos en un exégesis del libro de Levíticos. Terminamos bien judíos y terminamos bien amargados a tanta ley. Pero cuando agarras todos estos símbolos de Levítico y dejas que Hebreos te lo explique, wow, resalta, reluce Jesucristo. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Finalizamos este capítulo de la ofrenda por el pecado. Regresamos después de este receso para la penúltima ofrenda, que es la ofrenda por la culpa, y después seguiremos con la ofrenda de compañerismo, la ofrenda de paz. Regresamos en unos minutitos. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla o a través del sitio web que tienen en pantalla. Soy el doctor Adrián Nájera. Dios me los bendiga. Regresamos pronto.